Jiménez Correa, muchos ya conocen, es el director, la más director de la Clínica de Trastornos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y tuvimos la suerte, el encuentro, la serendipia, por decirlo así, de la red de internet, de darnos la posibilidad de encontrarnos con el doctor César Riendo, peruano de nacimiento. Él actualmente está laborando en Estados Unidos, pero ahorita lo vamos a presentar al doctor Luis Jiménez Correa, nada más para batar un poquito aquí a la razón del tiempo y no dejarlos a ustedes con la atención que se merecen. Me gustaría que el doctor César Riendo pasara una vez al estado y ahorita lo presentamos como se merece el doctor. Yo voy a hablar de un tema que hoy hemos visto diversas presentaciones que tienen que ver precisamente con cuestiones enzimáticas, proteínas, todo lo que se da de los trastornos, los antiinflamatorios, las citoquinas, y todo ello, incluso se habla de temas de la diabetes. Y ahorita el doctor Riendo nos va a hablar del síndrome metabólico, el SAO, y va a ser una presentación, supongo que desde el punto de vista clínico, su experiencia que tiene en la Universidad de Luisiana, la Universidad Estatal de Luisiana. Allá las universidades estatales todavía siguen siendo fuertes, ¿verdad? Acá las quieren matar lentamente, pero no hay que dejar que las universidades públicas desaparezcan. Algún pensador francés, el sujeto decía que no hay que permitir que la educación pública desaparezca de cualquier nación. Es la mayor riqueza que tiene un pueblo. Pues, bienvenido, doctor César Riendo. Ahorita está con su doctor, si quiere. Pues vamos a empezar. El doctor tiene muchos trabajos. El doctor mujer en internet y se van a dar cuenta del currículum tan alto, impresionante que tiene en el ámbito de la medicina del sueño. Él es médico, neumólogo y sueñólogo. Y tiene una subespecialidad en cuidados intensivos. Bueno, pues nos dejo buenas manos con el doctor. Muchas gracias por la invitación, doctor Castro. Realmente este tema es bastante complejo y realmente hace 2 semanas tuve la oportunidad de presentar este tópico en 2 medias horas en Colombia, en Bogotá, y ahora he tenido que barajar las cartas y ponerlas en 1 hora ambas presentaciones. Y eso es lo que tengo ahora para esta presentación. Como ustedes saben, el síndrome de apnea del sueño está asociado a una serie de eventos de pausas respiratorias y está asociado a unas desaturaciones. Esto es lo que nosotros llamamos hipoxia intermitente. La hipoxia ocurre, la hipoxia se mejora y esta es una razón fundamental por la cual también el sueño va a producir un trastorno vascular. Estamos hablando de una enfermedad que no solamente produce ronquido o produce trastornos triviales, sino que en 10, 15 años esta enfermedad se va a transformar en lo que ha sido el tabaco, lo que ha sido la hipertensión arterial en la década de los 80. Esto
va a condicionar pues la producción de apnea obstructiva, que va a producir hipoxemia, hipercapnia, cambios en la presión intratorácica, despertares y la deprivación del sueño por la calidad pobre del sueño de estos pacientes. Esto va a generar una serie de problemas como son la activación simpatética, la disregulación metabólica, trastornos hemodinámicos que no los vamos a mencionar hoy día, disfunción endotelial, inflamación sistémica e hipercoagulabilidad. O sea, esto es lo que vamos a, básicamente, el segundo paso vamos a desarrollar hoy día. El estudio de Wisconsin nos ha traído muchas lecciones y una de ellas es que si hacemos una supervivencia en los pacientes que tienen apnea del sueño que no son tratados, si es que estos tienen un índice de apnea y hipopnea de más de 30, prácticamente en los primeros 10 años no vamos a sentir el golpe de la enfermedad, porque los tratados, no tratados, los ligeros, los medianos, todos van a tener una supervivencia parecida. Pero después de los 10 años, los pacientes que tienen apnea del sueño más de 30 y no son tratados van a comenzar a caer, y las causas de caída son enfermedades cardiovasculares. Y esto es una de las cosas que nos preocupa bastante. Hay un aviso, podrían no aceptarlo. Este estudio son aortas de ratones que han sido sometidos a diferentes intervenciones. Estos ratones, por el periodo de 28 días, fueron sometidos a dieta normal, dieta hipergrasa, normoxia y hipoxia intermitente. El grupo de ratones que desarrolló apnea esclerosis es el grupo de ratones que tenían una dieta hipergrasa y que tenían hipoxia intermitente. O sea, una mala dieta, hipoxia intermitente, en 28 días produjo estas lesiones en aortas de ratones que fueron sacrificados al final de la experiencia. Esto es una cosa bastante interesante y que nos hace preguntar por qué la hipoxia intermitente va a producir aterosclerosis. Básicamente, cuando uno tiene una enfermedad como la apnea del sueño, va a producir cambios en la presión intratorácica, que van a producir una serie de cambios en la presión sistémica. No lo vamos a tratar ahora. Pero también el apnea del sueño va a producir
trastornos de despertares que va a producir una activación simpática. Además, la hipoxia intermitente que va a activar el estrés oxidativo, y básicamente acá se van a diseñar las dos avenidas principales de aterogénesis. Uno señala que la activación simpática es muy importante y otros señalan que la actividad inflamatoria es lo más importante. Pero todo esto va a producir un daño endotelial, aterosclerosis y daño cardiovascular. Básicamente nos encontramos con un síndrome que se dice que es bastante prevalente en nuestros pacientes, y ese es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico está asociado a la obesidad abdominal, un índice de masa corporal de más de 30. Estos son los cambios de diámetro de cintura en el hombre y en la mujer, en adición a la hipertensión y a los valores de triglicéridos más de 150 y HDL menos de 5, y la glucosa de más de 100, con un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Inicialmente se dice que el 25% del mundo tiene síndrome metabólico, que estas personas tienen una muy mortalidad cuando están asociados con diabetes, que es mayor que los pacientes que tienen VIH. Si nosotros hacemos unas estadísticas de a la edad de los 20, menos del 10% tiene síndrome metabólico, pero a la edad de más de los 60, 40% van a tener síndrome metabólico. La curva ponderal es importante, y las estadísticas del síndrome metabólico es frecuente en pacientes que tienen apnea. Uno de los criterios de definición del síndrome metabólico es la HDL, cuando está menor a 50, pero muchas veces los pacientes tienen una disfunción de la HDL, los valores normales, o sea que no solamente hay que contentarse con la definición de los valores normales, sino la funcionalidad de la lipoproteína. En 1998, Wilcox describió el síndrome Z, y el síndrome Z es el producto del síndrome metabólico cuando está asociado a anemia. O sea, ahora vamos a describir a los pacientes que tienen el síndrome Z de ahora en adelante. Esta es una revisión que hizo Monsignore en 2014, y fundamentalmente esta es la incidencia del síndrome metabólico a este año, que está entre los 50 y 35%. No sé si estará México por ahí, pero está por ahí en planta verde. Otros factores de riesgo, ¿no?, que son importantes para el síndrome metabólico son la presencia de historia familiar de diabetes, la presencia de un hígado graso no alcohólico, la vida sedentaria, la condición postmenopáusica, el fumar, el tener una dieta alta en carbohidratos y la carencia de sueño que vamos a comentar. Esto es un cuadro bastante interesante, en los cuales vamos a llegar a explicar que, digamos, la obesidad por un lado y la apnea del sueño por otro lado van a producir flechas rojas la obesidad y flechas negras la apnea del sueño, y muchas veces estos factores van a ser concurrentes para incrementar el riesgo cardiometabólico. Una de las consecuencias de la vida moderna y de los trastornos del sueño es la carencia de sueño efectivo. Y la carencia de sueño efectivo prácticamente
si estos son las décadas, desde los 60 hasta ahora, ha habido una disminución de por lo menos unas 2 o 3 horas en el tiempo total de sueño. Y esta es una tabla que dice cuál es el porcentaje de los pacientes que tienen la cantidad total de sueño bastante disminuida. La deprivación de sueño cual o cuantitativa va a llevar unos cambios significativos en lo que llaman las interleuquinas, y además va a haber una elevación en la interleuquina 6 y la proteína C reactiva, que va a ser tremendamente asociada, especialmente el factor nuclear de transferencia va a ser asociada con enfermedad de la apnea del sueño. Entonces, en las avenidas que estamos discurriendo, vamos a encontrar que hay 4 palabras que son importantes, y estas palabras son el estrés oxidativo, la activación simpatética, la hipoxia y la fragmentación de sueño. Vamos a tratar de dissecar cuál es peor que la otra, o cómo estos factores convergen para producir atrofia. Esta es otra diapositiva que hemos preparado en un artículo reciente, y básicamente se le pone desde el punto de vista metabólico mucha atención a la mitocondria, esta enzima oxidasa, la xantina oxidasa, y la producción del ácido nítrico. Prácticamente la hipoxia intermitente va a producir una serie del oxígeno estable, es bueno, pero cuando el oxígeno se vuelve inestable o el nitrógeno se vuelve inestable, va a producir trastornos que se van a llamar el estrés oxidativo. Esto va a incrementar el factor nuclear kappa beta, y esto va a incrementar las citocinas y las moléculas agresivas. Básicamente esto va a dañar a las células endoteliales, va a atraer retrocitos y plaquetas. Esto va a producir disfunción endotelial, aterosclerosis cardiovascular y enfermedad cardiovascular. O sea, ya vamos viendo cómo los factores se van confabulando. Ya para amplificar la parte superior del slide anterior, tenemos que mencionar que existiría una disfunción mitocondrial, la disfunción de esta enzima xantina oxidasa y la NADPH oxidasa, y una alteración en el problema del ácido nítrico. Todo esto va a producir una serie de factores beneficiantes y contrarios. Algunos productos van a producir lo que se llama un fenotipo antioxidante protectivo, que un poquito de estrés oxidativo es bueno, pero cuando el estrés oxidativo está en exceso es malo, y ahí es que se van a producir la oxidación de los lípidos de los cuerpos nitrogenados, y estos compuestos van a ser altamente reactivos y van a producir disfunción en muchos tejidos del organismo. ¿Cuáles son los marcadores de que hay estrés oxidativo en los pacientes que tienen apnea del sueño? Se han hecho mediciones del 8-isoprostano. El 8-isoprostano y la interleuquina 6 fueron incrementados en estos pacientes, y especialmente los valores estuvieron aumentados en la mañana después de un episodio de apnea del sueño, y que la terapia con CEPAP reducía el isoprostano como un indicador de la reversión del estrés oxidativo. El colega Alonso Fernández hizo un estudio similar y encontró que antes de la terapia con CEPAP
el isoprostano estaba elevado y esto bajaba cuando el apnea del sueño era tratada. Desafortunadamente las cosas no son muy simples. O sea, nosotros decimos que la hipóxia intermitente activa el estrés oxidativo, pero hay otras vías por las cuales el estrés oxidativo se puede activar en estos pacientes. Y en estos pacientes que tienen apnea del sueño, la vía adrenérgica se va a activar. ¿Qué cosas son estos productos que son los FFA? Son los ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres vienen de la lipólisis producida por la activación adrenérgica. Y esta activación de los ácidos grasos libres va a producir cierto grado de resistencia a la insulina, que vamos a conversar en unos momentos más adelante. Después, la angiotensina, la angiotensina 2 puede ser activada en los pacientes que tienen apnea del sueño, y los inhibidores de la ECA pueden producir resistencia a la insulina. La enfermedad puede producir resistencia a la insulina, que puede ser evitada con el uso de los inhibidores de la ECA. La fragmentación del sueño o la deprivación del sueño va a activar el factor nuclear de transferencia alfa, y esto va a su vez incrementar el apetito de una manera que vamos a ver más adelante. Se han hecho experimentos en pacientes que tienen apnea del sueño para saber si el sistema del estrés oxidativo está integrado. Y se ha utilizado dosis intravenosas de vitamina C, y en estos pacientes que tienen una reacción vascular alterada, ha mejorado tremendamente con la vitamina C. Esta reacción vascular alterada a la acetilcolina la vamos a comentar más adelante. Esto es el uso de allopurinol, que es un inhibidor de la xantina oxidasa. Va a producir esta reacción endotelial vascular, básicamente, y va a disminuir la producción de productos de oxidación lipídica. Es un hallazgo interesante que vamos a comentar un poquito más adelante, y vamos a ver que muchas veces, tratando apnea del sueño, el nivel de ácido úrico se va a mejorar. Existe otro compuesto que es antioxidante, que es la N-acetilcisteína. Este producto puede, cuando se da a los pacientes, puede mejorar el apnea del sueño. O sea, acá estamos viendo que la oxidación que produce el apnea del sueño puede ser contrarrestada por mediaciones antioxidantes que puedan contrabalancear el potencial daño vascular. Todavía no estamos a punto de decir que todos los pacientes con apnea del sueño vayan a tomar mucomis, allopurinol o vitamina C. Pero estos datos son interesantes para probar de que hay una disfunción oxidativa y que esta experimentalmente en humanos se puede corregir y mejorar los parámetros de oxidación. Todo esto es mediado por, normalmente cuando nosotros tenemos una reacción hipóxica, se va a producir un péptido que se llama el factor inducible de hipoxia.
este factor que se va a producir va a tener efectos protectivos si es que el paciente está sometido a una hipoxia sostenida. En estos pacientes que tienen hipoxia sostenida se va a producir lo normal, elevación de la eritropoietina y de la elevación de una molécula compensadora de la hipoxemia que es el DHT. Pero en los pacientes que tienen no hipoxia sostenida, sino hipoxia intermitente, estos pacientes van a activar el factor nuclear kappa beta y van a desarrollar la cascada inflamatoria que vamos a comentar. Hemos dicho que hay una serie de problemas en los pacientes que tienen obesidad y apnea del sueño. La hipoxia en la célula hepática va a producir una serie de reacciones que vamos a comentar. Esta es la foto del receptor de la insulina. Estos son todos los pasos que tiene que hacer para que la insulina produzca un aumento de permeabilidad de glucosa en la membrana celular. Pero en estos pacientes que tienen activación simpática y acumulación de ácidos grasos libres, van a tener, en vez de autofosforilarse el receptor intracelular, en vez de autofosforilarse con tirosina, se va a autofosforilar con otro aminoácido. Y esto va a crear una disfunción en los mecanismos de gluconeogénesis, en los mecanismos de transporte, transferencia de glucosa a nivel celular, y va a evitar de que la insulina que responda. Este es básicamente un cartón que menciona cómo la actividad de la elevación de los ácidos grasos libres para producir la resistencia a la insulina. En los pacientes, ahora prácticamente un cuadro clásico de resistencia a insulina es la diabetes tipo 2. Y si nosotros examinamos pacientes con diabetes tipo 2, prácticamente 13% van a ser normales, 33% van a tener una apnea ligera, 30% una moderada y 23% severa. O sea, el correlato es interesante. 53% de los pacientes que tienen diabetes tipo 2 van a tener apnea del sueño, van a tener diabetes tipo 2, o sea que la prevalencia de apnea del sueño en diabetes tipo 2 es bastante elevada. Siempre se ha dicho el apnea del sueño no produce ningún defecto. El apnea del sueño es porque va acompañada con obesidad. Esa es la razón por la cual hay un trastorno metabólico. Esta publicación trae a colación pacientes que tienen apnea obstructiva, que son jóvenes y en los cuales que no tienen sobrepeso. Fueron 52 sujetos de un índice de masa corporal de 18 a 25 y que tuvieron un test de tolerancia a la glucosa. 20 fueron hombres, 12 mujeres, y encontraron que 27% de los pacientes que tienen apnea del sueño tienen una insensibilidad a la insulina y 37 pacientes tienen una secreción inadecuada de insulina a pesar de tener niveles comparables con los valores normales. Si hay una persona que tiene una glucosa de 120 con insulina de 10 y hay otra persona con glucosa de 20 con insulina glucosa de 120 pero con un nivel de insulina de 100, quiere decir que ese paciente tiene una baja sensibilidad a la insulina. Esto sería, o sea,
Básicamente en el cuadro que presenta indicaría de que no solamente se necesita ser obeso para tener la resistencia a insulina. La apnea del sueño per se en pacientes delgados con diabetes tipo 2 puede ser la gestora de la resistencia a la insulina. Este es un slide que es bastante difícil de leer, pero yo les quisiera mencionar que de las 3 adipoquinas que existen, que son la leptina, la resistina y la adiponectina, pónganle atención a la adiponectina, que es un producto de las células lipídicas que produce sensibilidad o resistencia a la insulina, ¿no? Y en estos casos, con apnea del sueño, la adiponectina está disminuida, produciendo bastante resistencia a la insulina. ¿Qué sucede con los cambios simpatéticos en los pacientes que tienen apnea del sueño? Acá también se ha hecho un descarte si es que los trastornos simpatéticos están relacionados al apnea del sueño per se o son relacionados a la presencia de diabetes. Y la actividad simpatética medida en el nervio peroneal está aumentada en los pacientes que tienen obesidad y apnea del sueño. Y en el segundo turno serían los pacientes obesos que no son obesos pero que tienen apnea del sueño. En este cartón nosotros vemos igualmente que básicamente los pacientes que van a tener más elevación de la actividad simpatética van a ser los pacientes obesos que tengan apnea del sueño. En estos pacientes la vía final común es una disfunción endotelial. ¿Cómo se puede medir la disfunción endotelial de estos pacientes? Se puede medir midiendo el grado de vasodilatación cuando el vaso está enfrentado a acetilcolina, y eso se puede medir en la arteria braquial. Como ustedes pueden ver, acá hay una diferencia significativa que la respuesta a la acetilcolina está disminuida en los pacientes que tienen apnea del sueño, un indicador más de disfunción endotelial. Ahora vamos a entrar a una cadena de activación de células. Ahora vamos a hablar de las plaquetas, después vamos a hablar de las células blancas y vamos a hablar de las células macrofágicas para culminar en la formación de la terómera. En estudios epidemiológicos han sido demostrados que el fibrinógeno está y el inhibidor del activador del fibrinógeno están incrementados y es paralelo al índice de apnea y hipopnea, y que con 2 semanas de terapia estos valores se normalizan. Otro factor que ha sido asociado con aterogénesis es lo que se llama el MPB, que es el volumen plaquetario medio. Cuanto más grande es la plaqueta, técnicamente es hipercoagulable. Y hay varios artículos que han descrito que los pacientes que tengan apnea del sueño tienen un incrementado tamaño de las plaquetas. Esto básicamente está asociado a una hiperactividad simpatética inducida por la hipoxia y la inflamación crónica. Hay otros factores que pueden agregarse a la hipercoagulabilidad que hacen que las plaquetas sean
más eficientes en producir aterogénesis. Acá hemos visto de que en los pacientes que tengan apnea del sueño hay una elevación del ácido úrico, y esa elevación de ácido úrico ha sido demostrado que existe cuando uno da allopurinol a estos pacientes, el ácido úrico baja, pero cuando uno trata el apnea del sueño, el ácido úrico baja. La sobreproducción de ácido úrico es un marcador conocido de hipoxia intermitente. Acá trato de mencionarles de que los pacientes con gota generalmente son obesos, los pacientes con gota son hombres y los pacientes con gota activan generalmente su gota en la noche. O sea, acá este es un modelo biológico en los cuales el apnea del sueño podría ser el culpable de todos los síntomas y la precipitación de los ataques de gota en este paciente. Esto es una medición de la vasodilatación precipitada por acetilcolina en los pacientes que tienen el síndrome metabólico y en pacientes que tengan el síndrome metabólico y apnea del sueño. En estos pacientes existiría que la respuesta del síndrome metabólico es tal, pero aún peor es la reacción a la acetilcolina cuando los pacientes tienen síndrome metabólico en asociación con la apnea del sueño. La otra preocupación es por qué en los pacientes que tienen apnea del sueño existe aterogénesis en las arterias aortas, en las arterias carótidas. Si es que hay una enfermedad cardiovascular que está asociada con apnea del sueño, es el stroke, o sea, el accidente cerebrovascular. Se ha hecho mucha especulación acerca de por qué. Hay algunos que hayan dicho que además de los trastornos que hemos descrito, la vibración del ronquido produciría una inestabilidad en la pared de la arteria carótida que produciría la preponderancia al desarrollar lesión cerebrovascular. En estos pacientes existiría un grosor significativo, ¿no?, en la pared vascular de las arterias carótidas, y que la hipoxemia inducida por esta condición produciría la excreción de un compuesto que se llama la glicoproteína 1, que sería una manifestación de activación plaquetaria. O sea, básicamente estamos ya viendo cómo las cosas se van arreglando a nuestro pesar. Haciendo un resumen, estábamos diciendo de que la apnea obstructiva iba a producir una hipoxia intermitente y reoxigenación. Todo lo llevaría a una excitación simpatética y oxidativa. Y ahora nos falta comentar el factor inflamatorio para llevar a la enfermedad cardiovascular. En estos pacientes, como habíamos visto en la tabla de estrés oxidativo, había la producción de una serie de moléculas que iban a facilitar la aterogénesis. Y una de ellas era la producción de moléculas que producían adhesión de las células. O sea, estas sustancias que se van a producir van a atraer leucocitos a la pared vascular, van a atraer plaquetas a la pared vascular. Existen citoquinas que están producidas, ¿no?, y que, como el factor de necrosis, que van a producir este tipo de atracción de otras células. O sea, el linfocito o el monocito que producen citoquinas van a producir estos compuestos, ¿no?, que van a tener cierto factor inflamatorio.
Y cuando estas células producen una sustancia que tiene una propiedad atrayente a la pared musculovascular, es cuando se llama quimoquina. La quimoquina es una citoquina que promueve atracción de otras células en la pared vascular. Entonces, ya estamos avanzando y todavía nos quedan algunos minutos. Ya hemos hablado de una serie de factores e inclusive el incremento de citoquinas, moléculas de adhesión, y que va a producir la disfunción endotelial que hemos mencionado. En cuanto a la parte inflamatoria, existen una serie de elevaciones de unos compuestos que mencionamos en este slide que van a estar incrementados en pacientes que tienen apnea del sueño. Estos dos compuestos están asociados a obesidad y los otros compuestos están asociados fundamentalmente a la presencia de apnea del sueño. Ahora vamos a mencionar, para simplificar, digamos, o sea, nosotros hemos dicho que existiría una activación de la inflamación en estos pacientes. O sea, ¿qué sucedería cuando estos marcadores inflamatorios son medidos en estos pacientes y se les mide después del uso del CPAP en estos pacientes? Y este cuadro es bastante interesante, aunque como siempre en todos los estudios bien hechos existe un nivel de reducción. Comenzaron con 279 personas y terminaron con 52 por una serie de razones. Pero este slide probablemente es uno de los más importantes para nuestra vida cotidiana. En los pacientes que hubo reducción del factor TN alfa, hubo pacientes con IL-6 y ácido úrico. Noten que la reducción solamente ocurrió en el grupo A. En esto no hubo mucho cambio, pero en el ácido úrico y en el TNF alfa hubo bastante cambio. ¿Y cuál es la diferencia entre el grupo A y el grupo B? Los pacientes que están en el grupo A han usado el CPAP más de 4 horas. Y los pacientes que están en el grupo B, o sea que no ha hecho mella a la inflamación, el CPAP es cuando el CPAP se usa menos de 4 horas. Esto nos invoca a pensar de que si nosotros tenemos un paciente con apnea del sueño severa, debemos tener bastante empeño en que estos pacientes modifiquen su enfermedad y usen el CPAP por lo menos más de 4 horas al día. Esto es un factor muy interesante, como lo mencionábamos ayer. En pacientes que tienen enfermedad como la psoriasis, artritis por psoriasis, con pacientes que tienen artritis reumatoide, ¿qué cosa estamos utilizando? Estamos utilizando factores de inhibidor del factor de necrosis tumoral. El doctor de Gonzas, que trabaja en Filadelfia, y algunos autores en el Instituto Nacional pidieron consentimiento para ver qué pasaba con la hipersomnolencia en los pacientes que tenían apnea del sueño. Interesantemente, cuando a estos pacientes se les dio este compuesto, los títulos de los principios inflamatorios bajaron significativamente. Y una cosa que pasó fue que en el
en el test de latencia múltiple, estos pacientes mejoraron 3 minutos la latencia del sueño. O sea, nosotros estamos viendo que pacientes que tengan apnea del sueño, que tengan elevación del tumor, el factor de tumor de necrosis, se les usa antagonistas a estos compuestos y la hipersomnolencia mejora. Y prácticamente estas son las modificaciones del test de latencia múltiple en estos pacientes y la mejoría de la hipersomnolencia. Por supuesto que nosotros no vamos a invocar que a los pacientes que tienen apnea del sueño y tengan hipersomnolencia persistente se le vaya a dar eternacet. Pero esto es una explicación de lo que ha sucedido en la investigación del componente inflamatorio de la apnea del sueño. Para sumarizar, el IL-6, que es la interleuquina 6, trabaja el hígado para producir una proteína C reactiva que tiene un compuesto aterogenético, ¿no? Y las moléculas de adhesión básicamente van a promover la adhesión de las células a la pared vascular. En líneas generales, estas moléculas de adhesión han disminuido con cepa para ser más concisos en estos pacientes. Este cuadro es bastante interesante porque en un lado está el suelo normal y la pared vascular imaginativa del autor Lafitte, y esto ocurriría en pacientes con hipoxia intermitente. Activación de neutrófilos, activación de plaquetas y la penetración de estas células a la parte subepitelial del vaso, y acá sería el empeoramiento de la formación de la ateroma en la pared vascular. Ya que estuve revisando este tópico, esto que voy a discutir ahora no lo sabía hasta antes de revisar para la presentación. Existe, como ustedes saben, en el cuerpo carotídeo, en la bifurcación de las carotidas, existe un órgano sensor que es prácticamente el órgano quimorreceptor de la hipoxemia. En estos pacientes han hecho disecciones de glóbulos carotídeos en los pacientes que tienen apnea del sueño y que han visto que existiría una inflamación exagerada en estos pacientes. Esa inflamación exagerada en el cuerpo carotídeo permitiría que estos pacientes tengan una activación de los quimorreceptores. O sea que el cuerpo carotídeo, en vez de tener una actitud vigilante, tendría una actitud hipervigilante. Y esa hipervigilancia es lo que va a generar que prácticamente cuando un paciente tenga apnea del sueño vaya a tener un factor de quimorreflejo exagerado. ¿En qué condiciones nosotros vemos una respuesta quimorrefleja exagerada? Número 1, en la altura. Número 2, en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva. En pacientes que tienen apnea compleja. O sea, estos pacientes que nosotros vemos en las polisonografías que la apnea, el índice de sueño es mayor en REM, en el sueño no REM que en el sueño REM, estaríamos identificando un fenotipo de pacientes que no responderían bien al CEPAP. Nuevamente, llegamos a la conclusión de que las investigaciones de ciencias básicas
están contribuyendo al entendimiento de la persona. Simplemente para mencionar, porque ya el tiempo está corriendo, estos pacientes que tengan un exagerado quimo reflejo van a tener una respuesta variable y a veces se empeoran entonces recordamos que existiría inflamación del cuerpo carotídeo y una hiperactivación de la respuesta quimorrefleja normal y conllevaría a apneas difíciles de tratar de separar. La doctora Collares, que creo que iba a dar esta charla, ha publicado con el doctor Sintra los valores de homocisteína y cisteína. Y básicamente ella concluyó que la homocisteína fue similar en los pacientes que tenían apnea del sueño, no tenían apnea del sueño, y que los niveles de de cisteína estaban elevados en los pacientes que tenían apnea del sueño y disminuían con CPAP después de unos 6 meses de la circulación controlada. Otra evidencia de un marcador inflamatorio que baja con CPAP. Ya para terminar, ¿cuáles serían los trastornos metabólicos que ocurrirían en estos pacientes? Apnea del sueño sería responsable del incremento de la peroxidación, que es un producto de activación del estrés oxidativo. La elevación de la proteína C reactiva, que sería más obesidad que apnea del sueño, la elevación de IL-6 y el factor de necrosis tumoral predominantemente relacionado a apnea del sueño, moléculas adhesivas, leptinas, aminotransferasas, hipercoagulabilidad, ¿no? Estarían relacionadas con apnea del sueño sin necesidad de estar relacionadas con obesidad. En cuanto al ácido úrico, había un efecto que puede ser la obesidad o puede ser el apnea del sueño la causa de esta elevación. ¿Cuál es el futuro que yo veo después de haber revisado extensamente este tópico? Vamos a encontrar en el futuro que van a haber pacientes que van a tener un fenotipo inflamatorio diferente. Unos van a tener, por ejemplo, apnea compleja, un fenotipo de activación de los quimorreflejos. Van a haber apneas complejas con componente oxidativo predominantemente. Hay apneas complejas, apnea del sueño, que van a tener inflamación como un factor importante. En conclusión, estamos a la espera de encontrar fenotipos de respuesta inflamatoria y la investigación en el futuro se focalizaría en tratar de buscar esos fenotipos que tengan el peor resultado metabólico y tratar de ir muy agresivamente con la paciente. Esto sería en resumen lo que he preparado. Agradecemos enormemente al doctor César Lindo su presencia en este congreso, esta excelente presentación. Muchas gracias. Tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas. Adelante. Ahí está el micrófono. Primeramente, gracias por la presentación, fue muy nutritiva.
En cuanto a lo que comentó de la vitamina C y de la ofensiva para poder, viene de mí, ¿no? y de la N-acetilcisteína, ¿hay alguna dosis recomendable como ayudante para la oxidación que vemos que tienen estos pacientes? ¿Qué dosis se suele sugerir? Bueno, realmente yo podría buscar la respuesta en el artículo presentado, pero la acetilcisteína se está tratando de utilizar, se utilizó en el trío NAC, que le llaman para el tratamiento de fibrosis pulmonar, y ha sido desistido de utilizar la N-acetilcisteína. Simplemente yo he tratado de presentar las cosas acá para tratar de mostrar que hay vínculos, pero de ahí a pasar a la práctica, a utilizar en una tableta halopurinol de vitamina C y NAC a unos pacientes, yo todavía lo veo que podemos tener unas millas más de camino. Doctor Francisco Guerrero. Doctor Liendo, muchas gracias por su presentación. Pues las apneas complejas son un problema para muchas ocasiones. Todos hemos visto pacientes que con CPAP hacen más apneas aún. Es ahí cuando está indicado usar el CPAP servo-asistido. ¿Ayuda a ese CPAP o es simplemente ajustes de presiones? ¿Cómo tú vas a resolver la apnea compleja difícil? Yo preparé esta charla de apnea compleja y genes con respiración para Colombia, también para Bogotá. Tengo yo algunas slides, pero cuando tenemos apneas complejas, y apneas complejas son apneas que en el estudio inicial tienen apneas centrales y apneas obstructivas, y que después las centrales permanecen y las obstructivas quedan, o pacientes que tienen apneas obstructivas que se les trata y después las centrales aparecen. En estos pacientes existiría una activación de estos sistemas de hemorreflex. Robert Thomas, que es uno de los que ha escrito más en este tema, está pensando en el uso de la glomectomía como una medida para disminuir la hiperreacción, pero todavía nosotros no estamos a ese nivel. Yo lo que hago en los pacientes que tienen apneas complejas es si los pacientes no tienen el uso de opioides, no tienen el uso no tienen insuficiencia cardíaca, que están relativamente bien, yo si el índice de apnea del sueño al final de la noche es menos de 15, lo comienzo con CPAP, a pesar de que el paciente tenga apnea central. Y espero 3 meses, porque las apneas complejas son 15% al inicio, en el primer día del estudio, y son 2, 3, 4, 5, 7% en 2 o 3 meses. Entonces, eso podría ser. Y si al final los pacientes siguen teniendo apneas complejas, existiría la posibilidad de pasarlos al ASD. Otra de las cosas que estoy viendo con más frecuencia, que son que las apneas centrales mejoran con la posición. O sea, nosotros cuando hacemos circulaciones de los pacientes con apnea del sueño, muchas veces queremos que el paciente tenga REM, queremos que el paciente esté en supino para que esté en lo peor y tratarlos y mejorarlos. Pero en los pacientes que tienen apneas centrales, por lo menos hay 10 artículos que han sido publicados en los últimos 5 años que la evitación de la posición supina podría facilitar el tratamiento de estas apneas complejas o apneas centrales. La otra cosa que serían estabilizadores de la ganancia ventilatoria. El primer estabilizador de la ganancia ventilatoria sería el oxígeno y el otro sería la acetazolamida de Guillain, ¿no? O sea, yo estoy mencionando básicamente este es el criterio que yo sigo, ¿no? Y compensar de lo más barato con lo más caro.
Fernando, muchas gracias nuevamente. A nombre de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño y de la Federación Latinoamericana de Sociedades del Sueño, reciba este reconocimiento. Muchas gracias.